Ok, buenos días, queridos estudiantes. Vamos a iniciar la clase. Ok, entonces, a ver, vamos a hacer una recapitulación. Habíamos visto que el movimiento periódico y oscilatorio, ¿cierto? Podría, podía ser calculado o caracterizado por una función, ¿ok? Que como habían habíamos visto, tiene una característica que oscila, ¿no? Entonces, esa oscilación, ¿ok? Si nosotros nos atenemos a una dimensión, que es el caso más sencillo, ¿cierto? O tenía una expresión. Esa expresión nosotros lo habíamos escrito a través de la función seno o coseno. ¿Ok? Entonces, ese tipo de movimiento más sencillo de las oscilaciones eh, lo habíamos denominado como movimiento armónico simple, el cual lo modelábamos como si fuese un resortito. Al resorte se le unía un bloque, ¿cierto? En uno de los extremos, el otro extremo se mantiene fijo, se le da se le puede dar un empujón o se puede jalar el resortito y soltar, ¿no? Obviamente, en este modelo, pues excluimos el hecho de que exista fricción. Entonces, el resultado, ¿cierto? Ateniéndonos a la ley de Hooke lineal, ¿cierto? Y utilizando la segunda ley de Newton, nosotros habíamos establecido que nuestras ecuaciones de movimiento pues, se reducían a una forma característica, la cual representaba una ecuación diferencial de segundo orden. Siendo una ecuación diferencial de segundo orden, necesitábamos dos constantes de integración, las cuales se pueden deducir a partir de las condiciones iniciales de la posición y la velocidad inicial, respectivamente. Con esos datos, las constantes de integración quedan totalmente definidas. Vamos a ver entonces el movimiento armónico simple a través de los parámetros más importantes. Ok, esa es la ecuación diferencial característica del movimiento armónico simple. S omega, recordemos que es raíz cuadradas de K sobre MK, que es la constante de elasticidad del resorte, M la masa del bloque. Quiere decir que ese omega es, digamos, un parámetro intrínseco al sistema. ¿Ok? Entonces, esa ecuación diferencial de segundo orden puede ser satisfecha por una función cosinus multiplicado por una constante, cual después, ¿cierto? La hemos denominado como la amplitud. Ojo, también se puede escribir a través del seno, ¿cierto? No hay ninguna restricción al respecto. Y ahí tenemos la curva característica, ¿cierto? De nuestra oscilación armónica. Eh, el espacio temporal o el intervalo temporal, ¿cierto? Que dura de una cresta a otra cresta, nosotros lo hemos denominado periodo, ¿ok?
Ok, entonces la letra A, ¿cierto? Lo vamos a conocer, o lo que estamos denominando con la letra A simplemente es la amplitud. Omega va a ser la frecuencia angular, sus unidades radianes por segundo. Phi es la constante de fase o ángulo de fase inicial, la cual va a quedar determinada pues por las condiciones iniciales. Bueno, T es el periodo, es el intervalo de tiempo requerido para que la partícula complete un ciclo o el cuerpo complete un ciclo de movimiento. Y F viene a ser la frecuencia lineal para que no se confunda con la frecuencia angular. Entonces, esa frecuencia, ojo, es el número de oscilaciones que experimenta el sistema por unidad de tiempo. ¿Qué más mencionamos en la clase pasada? Algunas definiciones básicas que nosotros vamos a tener que recordar. ¿Okay? La frecuencia lineal es la inversa del periodo, la cual se puede expresar en función de la frecuencia angular dividida entre 2pi. La frecuencia angular, por lo tanto, es 2pi por f, por la última fórmula, o lo que es lo mismo, 2pi entre t. ¿Ok? Entonces, estas relaciones van a ser importantes. Recordemos que omega es la raíz cuadrada de k sobre m, k sobre m. Entonces, el periodo también lo podemos caracterizar en función de los parámetros intrínsecos de nuestro sistema, es decir, la masa y la constante K. Del mismo modo, la frecuencia también queda así determinada. Entonces, vamos a utilizar estas relaciones, ¿cierto?, para resolver nuestros problemas, porque generalmente pues los datos que nos dan, o sea, datos de nuestro problema, ¿cierto? Van a estar en función de estos parámetros, ¿ok? Y adicionalmente hay que prestarle atención a las condiciones iniciales. Ok, a propósito entonces de las condiciones iniciales, ahí estamos. La amplitud y la fase inicial van a ser precisadas de manera unívoca si conocemos la posición y la velocidad de la partícula iniciales. Ok, ahora acá nos están especificando. Si en t igual a 0, la partícula está en una posición x sub 0 mayor que 0 y con velocidad 0, que es un caso particular, ¿ok? Entonces, si ustedes hacen el reemplazo en la solución, ustedes van a deducir que la constante de fase va a ser igual a 0 y la amplitud va a ser igual a x sub 0. ¿Ok? Un caso particular, ojo, porque en general nosotros podemos determinar, ¿cierto?, los valores que van a tomar la amplitud y la fase inicial dependiendo de las condiciones iniciales, en forma arbitraria y general, ¿no? Acá se está especificando casos especiales. Ok, cuando decimos fase del movimiento, entonces nos estamos refiriendo a esta magnitud, omega t más phi. Fase inicial, vamos a ponernos de acuerdo y simplemente pues va a significar el phi, que es lo que normalmente no se conoce a priori de la solución misma, ¿no? Entonces, esa fase inicial, por su nombre, va a estar determinada por las condiciones iniciales.
Bueno, la función X, que depende de T, que me da la posición del sistema o del cuerpo, es periódica, tiene que ser periódica, eh, porque su valor, recordemos, se vuelve a repetir cada cierto intervalo. ¿Sí? Entonces, esa es una de las características, entonces, de este movimiento. Ok, entonces X como función de t va a ser igual a coseno omega t más y de la misma forma podemos expresar, pero esta vez en función del seno, que es equivalente. Ok, aquí tenemos entonces la gráfica. Representativa de un movimiento armónico. ¿Sí? Ok, para un movimiento entonces armónico simple, una vez resuelto nuestra ecuación diferencial y saber que la posición del bloque, ¿cierto? Como función del tiempo está representada por la función a coseno omega t más phi, automáticamente de ahí podemos deducir la velocidad de dicho objeto o sistema, simplemente queda realizar la primera derivada o el diferencial con respecto al tiempo. Entonces, la derivada pues resulta en el seno. Recordemos, derivada del coseno con signo menos, por eso ahí va, y la constante omega. La segunda derivada me da la aceleración. Ok, si ustedes comparan entonces la función x de t con la aceleración, todo de ahí se concluye de que pues la aceleración va a ser proporcional al desplazamiento, ¿no? Si reemplazamos a coseno omega t como x, entonces la aceleración va a ser igual a menos omega elevado al cuadrado por x, como función del tiempo. Ahora, recordemos que las funciones seno-coseno, ¿cierto? Tienen una característica, sus máximos y mínimos son ampliamente conocidos, ¿ok? Entonces, los máximos valores que pueden tomar estas funciones, 1, ¿cierto? Por lo tanto, la velocidad máxima simplemente es la frecuencia angular por la amplitud y respectivamente la aceleración máxima va a ser igual a omega cuadrado por la amplitud. Son algunas características, ok. Ok, de las expresiones analíticas, entonces, otra de las características que, bueno, que hay que recordar es que la velocidad y la aceleración, ¿cierto? Tienen un desfase en 90 y 180 grados respectivamente con respecto a la oposición. Ok, entonces,
Al ser unidimensional, obviamente solamente tendremos derecha e izquierda, así que um, los signos nos van a indicar las direcciones respectivamente, derecha, izquierda, más y signo menos. Ok, si nosotros tenemos entonces una gráfica posición versus tiempo, ¿cierto? Obtenemos la primera gráfica y fíjense, posición inicial, o sea, cuando t es igual a 0, donde está x. Ahora comparen con la velocidad al mismo tiempo y la aceleración. ¿Okay? Habíamos dicho que si ustedes sacan la segunda derivada, tenemos la aceleración. La aceleración era proporcional al desplazamiento, pero se me olvidó mencionar que el signo menos está de por medio. Por esa razón es que la aceleración entonces va con signo menos ahí en el tercer dibujo, ¿cierto? Entonces, y fíjense, cuando, por ejemplo, la velocidad pasa por sus valores máximos, la aceleración justo coincide en cero, ¿ok? Y fíjense, como es proporcional a la posición, también se espera entonces, y así lo constata el gráfico, que cuando la aceleración es igual a cero, entonces la posición del cuerpo también es cero. Eso quiere decir que si tenemos nuestro oscilador, entonces cuando la aceleración cero es cero, entonces el cuerpo se encuentra en la posición de equilibrio, o sea, por un mic de tiempo, obviamente, porque el cuerpo va a continuar moviéndose, a menos que pues esté estático en ese punto, ¿no? Sin moverse. Entonces, por las gráficas se puede deducir entonces lo que se menciona ahí, que la velocidad y la aceleración están 90 y 180 desfasados con respecto a la posición. Vamos a ver entonces un ejemplo, okay, para ver los conceptos que se han vertido, analizarlos. A ver, nos dicen acá que un objeto unido a un resorte se mueve con un movimiento armónico simple. Si se duplica así como el periodo, la rapidez máxima del objeto, dice, se cuadruplica, se duplica, permanece constante, se reduce a la mitad, se reduce a la cuarta parte. Ok, entonces imaginémonos que tenemos un resorte, ¿cierto? Con todas sus características. Y si a ese resorte, de alguna manera, duplicamos su amplitud, ¿cierto? Pero también duplicamos el periodo, también duplicamos la rapidez máxima del objeto. ¿Ok? Con esas condiciones, nos dice,
si se duplica la amplitud y el periodo, ¿qué pasa con la velocidad máxima del objeto? Se cuadruplica, se duplica, permanece constante, se reduce a la mitad, se reduce a la cuarta parte. ¿Cuál de esas opciones escogeríamos? A ver, creo que están contestando. No puedo observar. A ver, ok, aquí está. Ah, no cambia según Yomar o Quinto. Melanie nos dice que C no permanece constante. Parece que esa es la tendencia. Nicolás Alberto Sánchez permanece constante. Mm, que parece ser que esa es la respuesta. Sí, permanece constante. Entonces, ¿por qué permanece constante? Veamos. Según la fórmula, omega es 2pi f. A ver si tiene que ver con eso. A ver, la amplitud, si se duplica la amplitud, ok, así como el periodo. Ya, ok. Son dos cosas. Recordemos que la amplitud, la rapidez máxima es omega por a, ¿cierto? Si reemplazamos omega por 2pi sobre t mayúscula, entonces ahí está el periodo, los involucrados, ¿ok? La amplitud se duplica, ¿ok? Entonces en lugar de a coloco, vamos a decir, 2a, ¿cierto? Pero también el periodo se duplica, 2t, entonces 2 y 2 se simplifican y básicamente no ha pasado nada, permanece constante. Me parece que esa es la idea. Ah, ahí está. Había colocado 2A, 2T, se simplifica. Ok, entonces la clave acá estaba en omega. Omega es 2pi entre el periodo. Entonces, efectivamente, ahí tienen ustedes eh, la respuesta. Vamos con el ejemplo 2. Un objeto unido a un resorte se mueve con un movimiento armónico simple. Si su posición inicial y velocidad inicial son, a ver, 2 y 0 metros, no, 2,0 metros, la posición inicial, 1,00 metros por segundo, ok, me dan las dos condiciones. Hay primero, la posición del objeto para cualquier momento de tiempo, o sea, la solución, la velocidad del objeto cuando t es igual a 8 segundos. Considere que omega es 20 radianes por segundo.
A ver, entonces procedemos a hacer nuestros cálculos. Ok, empezamos entonces primero por la ecuación diferencial. Ok, esta ecuación diferencial tiene una solución, ¿cierto? A través de seno o coseno. Bueno, acá estamos eligiendo el coseno. Ok, entonces, ojo, ustedes pueden verificar, ustedes pueden sacarle la doble derivada, colocar ahí la expresión, luego esa expresión multiplicarla por omega cuadrada y verificar si la igualdad se cumple, ¿no? En primer lugar. Ok, una vez que se ha verificado, ustedes están conscientes de que este es el resultado, ¿cierto? Procedemos a identificar o a concretar los valores de la amplitud y la fase inicial, con lo cual nosotros, pues, digamos, completaríamos, ¿cierto? Con tener toda la información, ¿cierto? De cómo evoluciona ese sistema. Es decir, poder encontrar la posición para cualquier momento de tiempo. Recordemos entonces que si a alguien se le ocurrió hacer con la función seno, también es correcto. ¿Ok? Entonces, procedemos, ¿cierto?, a utilizar entonces las condiciones o datos que nos están dando en el problema. Nos dicen que para un tiempo t igual a 0, la posición es 2 metros, ¿ok? Entonces, reemplazamos para t igual a 0, entonces tendríamos a coseno de phi, si es que ustedes utilizan el coseno, o simplemente a seno de phi igual a 2. ¿Ok? Luego tenemos la información acerca de la velocidad inicial, entonces de la solución simplemente primero efectúo la derivación, primera derivación con respecto al tiempo, ¿cierto? Y luego reemplazo entonces para t igual a 0, yo sé que debería salir igual a 1 metro por segundo. Entonces, con esas dos informaciones podríamos despejar, ¿cierto? Las incógnitas en este caso, la amplitud y la fase inicial. Ok, fíjense, ese omega
o bien nos dan directamente el dato como tal, o nos dan en función de la constante del resorte y la masa. En este caso, a ver, no me he percatado si nos dan un objeto unido a un resorte se mueve con un movimiento armónico simple si su posición inicial y velocidad inicial son respectivamente. Halle la posición del objeto para cualquier momento de tiempo, la velocidad del objeto. Ah, ok. Entonces, no está en el enunciado, sino al final, nos dice, considere que omega es 2 radianes por segundo, ¿ok? Entonces, ese fue entonces el dato. Están dando finalmente. Ok, aquí ya estamos procediendo, ¿cierto? X de 0. Ok, A coseno de phi es 2. Perfecto. La derivada, la posición con respecto al tiempo, ahí está la velocidad, esta expresión, y lo mismo hacemos, ¿cierto? B de 0 igual a 1. Entonces estamos utilizando la solución, la primera, A coseno, ¿okay? A coseno, aquellos que hayan utilizado seno, ok, obviamente va a cambiar algo, pero el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Okay? Entonces, tenemos dos incógnitas, digamos así, para completar la información de la posición, ¿cierto? Necesitamos la amplitud y la fase inicial. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Puede resolver? Por supuesto que sí. Entonces, recordemos, omega es dato, incógnitas, acá sería la amplitud y la fase inicial. Yo puedo, a ver, se puede hacer también la división, acá puedo dividir un término con otro, de tal manera que pueda obtener tangente, por ejemplo, eliminar la amplitud y solo me quedo con la, ¿ok? O sea, acá ustedes proceden como más, o sea, se acomodan, ¿cierto? Porque de todas maneras tenemos que despejar A y el, la fase inicial. Bueno, acá hemos configurado, bueno, la división, o sea, A omega seno de phi, 1, A coseno de phi, 2, B, acá se simplifica A, que es una de las incógnitas, y despejamos phi. Seno de phi entre coseno. Ok, omega es 20 radianes, ok, entonces sería menos 1 sobre 40. Seno entre coseno es tangente, ahí está tangente. Y aplicamos la inversa, ¿no? Tangente a la menos 1 de menos 1. Y ahí está. Ok, por favor verifiquen con sus calculadoras que el cálculo de tangente a la menos 1 de menos 1 sobre 40 es efectivamente menos 1, Sí, profe, me sale igual. ok, gracias, porque es un gran alivio, porque a veces uno se puede confundir o se puede confundir uno. Entonces es bueno que ustedes me verifiquen.
¿ok? De tal manera que podamos corregir cualquier error, porque recuerden que esto después voy a tener que colgarlo, ¿cierto? Y ustedes lo van a utilizar como eh, es material. Entonces si hay algún error, pues, el problema es mío. Entonces, ok, entonces una vez que ustedes ya tienen phi, que es la fase inicial, pues lo único que nos quedaría es volver a cualquiera de las dos condiciones iniciales y despejamos A, ¿ok? Despejamos A. Tenga mucho cuidado, ese ángulo está expresado eh, en, en grados, ¿ok? A veces algunas calculadoras están seteadas de tal manera que el resultado de repente les da en radianes, pero en este caso estamos hablando de grados, ¿ok? Entonces, recordemos que el coseno es una función par, por eso coseno de menos, ok, siempre va a dar positivo acá. A entonces resulta ser 2. Ok, despejando, básicamente 2. Ok, entonces ya tenemos la amplitud y ya tenemos la fase inicial. Ahora sí, digamos, con esa información, ya podemos escribir la solución, ¿cierto? Completa para este problema específicamente. Entonces ahí tenemos x como función de t es igual a 2 metros, que es la amplitud por el coseno de 20t menos 0.02. No sé por qué le puse ahí 0.02, de repente para... no. Ok. Pues estaba pensando en otra cosa. Recordemos que el resultado de phi, que ahí ustedes están viendo abajo, vean, sale menos 1,432. Eso está expresado en grados sexagesimales. En la fórmula para la posición como función del tiempo, recordemos que fin ustedes no lo pueden colocar en grados sexagesimales, ustedes lo tienen que colocar en radianes. Entonces 1,432 lo tienen que traducir en radianes, ¿no? Utilizando pues que 180 grados es pi radianes. Entonces fácilmente podemos entonces hacer esta regla de 3 y colocar esa expresión menos 1,432 grados en radianes, que es aproximadamente 0,02. ¿Ok? Numéricamente. Listo. Entonces, con esta función, que ustedes ya pueden contestar cualquier pregunta que se les ocurra, ¿no? Porque con esto podemos deducir la velocidad, la aceleración y todo lo que deviene de ello. Entonces, recordemos, entonces acá terminamos, ¿cierto? Recordemos, vamos a volver a la pregunta inicial porque no me acuerdo si solamente era cuestión de hallar. Ok, la posición del objeto para cualquier momento de tiempo, ya está. Con la fórmula que hemos obtenido, eso es. La velocidad del objeto en t igual a 8 segundos. Ok, falta simplemente hacer ese pequeño cálculo. Ahí está la velocidad. Ok, esa sería entonces la respuesta al ítem A. El ítem B, donde me dicen la velocidad a los 8 segundos,
¿cierto? Entonces simplemente agarramos la fórmula donde está la velocidad. A ya sabemos que es 2, omega es 20, seno omega 20 por 8 más phi que ahí hemos escrito. Entonces básicamente pues es simplemente reemplazar esos valores. Ok, entonces eso queda entonces entendido. Entonces, básicamente era hallar correctamente la expresión entonces, general de la posición como función del tiempo, con todos los parámetros ya conocidos. Veamos entonces este ejemplo 3, dice un resorte de constante fuerza K igual a 56 newton por metro, tiene una pesa de plomo con una masa de 1 kilogramo sujeta a su extremo. Ver figura, no aparece la figura, ahí está la figura. Se estira la pesa, bueno, se jala, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto? 5,5 centímetros a partir de su posición de equilibrio. Ojo, a partir de su posición de equilibrio. Y entonces, ¿qué se hace? Se suelta, ¿ok? La palabra suelta, ustedes lo tienen que interpretar físicamente qué significa. De tal manera que adquiere una velocidad inicial de menos 0,3. Determine la frecuencia angular, la amplitud de la oscilación, el ángulo, o sea, de fase inicial o la fase inicial nada más, la ecuación de movimiento para la oscilación resultante. Ok, entonces procedemos a resolver, por favor.
Ah, disculpe, ¿está hablando?
Ok, me parece que mi micro estaba apagado y creo que estaba hablando de alguien. Pensé que yo estaba hablando. Ok, no sé si verificaron ustedes la solución que aquí se ha presentado. Okay, fíjense, en la primera parte nosotros hemos utilizado esta solución a coseno omega t y hemos procedido a hacer el reemplazo, ¿cierto?, de las magnitudes que consideramos como dato. En este caso, la posición inicial y la velocidad inicial. Estas magnitudes, posición inicial y velocidad inicial, me van a permitir determinar la amplitud y la fase inicial. Hemos llevado a cabo, fíjense, el resultado de phi es tangente a la menos 1 de este número, es 37,86 grados, es lo que me arroja la calculadora. Pero recordemos que cuando ustedes ingresen la fase inicial en la fórmula, ¿cierto? Ustedes lo tienen que escribir en radianes, ¿okay? En radianes. Por eso acá puesto en rojito, pero ustedes se guíen. Que en la respuesta ustedes tienen que escribir en radianes. La posición, entonces, como función del tiempo, me sale con este valor, 0.07 metros, coseno de raíz de 56 es aproximadamente 7,48 radianes, ¿ok? Entonces, de ahí ya podemos contestar cualquier pregunta que se nos dé. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de A coseno utilizo A seno? ¿Cuál sería la diferencia? Entonces, eso es lo que hice acá, esa solución. Ok, utilizo las mismas condiciones iniciales, ahí no cambia nada, lo único que pues estoy utilizando A seno. La velocidad inicial igual. Y aquí me conviene pues hacer x sub 0 sobre b sub 0 para que tenga tangente. Ok, utilizo entonces esta relación y efectivamente la tangente va a salir menos de phi menos 1,286. La tangente a la menos 1 de menos 1, es menos 52.135. ¿Okay? Eso es lo que me sale en grados. Y recordemos que esta expresión lo tienen que escribir en radianes en la fórmula. Y esa, vamos a poner así, esa expresión está acá, con su signo más, ¿cierto? Listo. Esa raíz de 56 es obvio, porque es lo mismo, eso no cambia. Pero me falta A, ¿cierto? Me faltaría A. Entonces agarro esta expresión de acá. Ok, y reemplazo acá, ¿cierto? Con lo que ya tengo. Despejo A y A me sale este valor. Bueno, el signo menos significa que pues está del otro lado, pero la amplitud tiene que ser exactamente lo mismo. Y si ustedes verifican, esto pues es 0,07. Exactamente lo mismo que hemos tenido. De esta manera, entonces, si ustedes escogen trabajar con el seno, no hay problema, o con el coseno, tampoco. ¿Okay? El único detalle acá es que la fase inicial para una función y la otra función, o sea, para el coseno y seno, van a ser diferentes. Pero la posición, velocidad, amplitud, frecuencia van a ser exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, aquí tienen las dos versiones y básicamente se va a trabajar de esa manera en los otros tipos de oscilaciones que veremos más adelante. Aquí tienen otro ejercicio
que es la inversa de la anterior, o sea, ahí les dan la solución con todos los parámetros. Y de ahí a ustedes les piden deducir otras magnitudes, ¿no? O sea, en otras palabras, usted va a derivar probablemente para hallar la velocidad, de alguna manera, reconocer los parámetros, ¿no? Acá les dan de manera numérica, por ejemplo, la amplitud les dan en centímetros, la frecuencia angular 2 pi tercios, ¿cierto? Y la fase inicial es 0, por ejemplo. Ok, voy a pasar a la lista. Alvarado, Asensio, Presente. ok, gracias. Barrera, Presente, profesor. Diseño, Calero, Presente, profesor. gracias. Condori, Presente, profesor. gracias. Profesor, disculpe, ya no pude reportar, me llamó Briseño. Diseño, sí. Sí, disculpe, no por no haber podido estar presente a tiempo, pero sí me encuentro presente desde el inicio de la clase. Ok, gracias. Chupica, Presente. ok, gracias. Chura, Presente. Coloma, Presente. Córdoba, Presente. Desposorio, Presente, profesor. Félix, Presente. Fernández, Garriazo, Presente, profesor. ok, gracias. González, Presente, profesor. gracias. Ibaceta, Presente, profesor. gracias. Mamani, Presente, profesor. Mejía, Presente, profesor. ok, gracias. Monzón, ok, gracias, Monzón. Noa, Presente, profesor. gracias. Núñez, Ochoa, Presente, profesor. gracias. Onofre, Ortiz, Presente, profesor. ok, gracias. Otaiza, Presente, profesor. gracias. Quinto, Presente, profesor. gracias. Reyes, Presente. gracias. Sánchez, Hay dos, profesor. ok, Sánchez y Nostroza, Presente. ok, Sánchez Vega, Presente, profesor. ok, Surco, Presente, profesor. Vargas, Presente, profesor. ok, gracias. Vera, Presente, profesor. gracias. Vilca, ok, entonces nos veríamos el día miércoles a la misma hora, 11. Ok, a ver, Alvarado me dice, a ver, Alvarado. Ok, Alvarado está presente, entonces ya está. ¿Alguien más? Ortiz. Ok, sí, puesto presente, Ortiz. Onofre, a ver, Onofre. Ok, ya, presente, entonces, Onofre. Ok, ya está presentes Andrea y Alex. Okay. Entonces, el día miércoles seguimos con oscilaciones. Todavía
todavía seguimos con oscilaciones. Ok, por favor. Hasta el miércoles, profesor. Ok, resuelvan ese ejercicio y si hay alguna duda con respecto a las respuestas que están ahí, pues absorbemos en la próxima clase, si es que hubiese alguna duda. Ok, entonces muchas gracias por su presencia. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, profesor. Cuídese. De igual manera. Hasta luego, nos vemos. Profesor. Hasta luego, profesor. Buenas tardes. Gracias, profesor. Gracias.